tardes, bienvenidos. Vamos a empezar por contarles un poquito acerca de Brahma Kumaris. ¿Quiénes vienen por primera vez hoy? ¿Hay alguien que venga por primera vez? Solo. Ok. Entonces, todos. Estamos entre conocidos en general. Ok, Brahma Kumaris es una organización mundial, es una red de centros está dedicada a una labor voluntaria que es exactamente educación no formal, es una educación espiritual que nos ayuda a conocernos, a descubrir nuestro potencial, a entender cómo hacer cambios internos que nos den fuerza, que nos permitan liberar toda esa riqueza que tenemos adentro. Un perfectito todavía, ¿no? Mientras Henry prueba. Así que bueno, nuestra organización está presente en 120 países del mundo, tiene 8.500 centros de actividades, eso es sin contar en los miles de hogares donde se dan las clases de Brahma Kumaris a lo largo de la India y del mundo, y es una organización de alrededor de 1 millón de voluntarios activos. Estamos también afiliados a las Naciones Unidas, donde tenemos estatus consultivo general en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y también de UNICEF. Brahma Kumaris lo que ofrece son charlas, talleres, cursos y actividades que son abiertos, son gratuitos para personas de todos los caminos de la vida. Es una organización no partidaria, tampoco está afiliada a ninguna religión tradicional. Imparte una filosofía de vida, se llama Raya Yoga, que bueno, es un camino de autorrealización, es lo que le decía a Maggie, ¿no? Meditación no es una mera práctica, sino un camino, ¿no? Una manera de vivir. Y nuestras actividades se realizan tanto en nuestras sedes como en las organizaciones de la comunidad, en organizaciones de gobierno, en organizaciones en colegios, en hospitales, en las cárceles, donde sea que nos invitan, vamos, porque en realidad donde sea que hay personas hay algo que podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos, aquí en Argentina hace 32 años, 33 años que estamos presentes en Santa Fe, en Mar del Plata, en Luján con actividades, en La Plata tenemos una sala, en Corrientes tenemos actividades, en Bahía Blanca. Yo de hecho después de que terminemos esta charla me voy para Bahía Blanca. Así que bueno, y aquí en Capital tenemos en Liniers también, en la zona sur en Lomas de Zamora, y estamos empezando algunas actividades en la zona norte también. Así que bueno, esa es nuestra misión, ¿no? Es de alguna manera contribuir al despertar espiritual, a que nosotros recuperemos esa fuerza original del ser, ¿no? Y hoy tenemos a una invitada muy especial, muy querida, a Maggie Olivieri Acosta. Ella es una educadora con mucha experiencia, dirige un colegio, vive en Bariloche, está, me imagino, en tus vacaciones de invierno, Maggie, aquí. Y quiero darles una pequeña explicación, que en el folleto teníamos un nombre un poco largo y difícil de pronunciar. Amalia le decía Murtu, pero es Murtunjaya. Murtunjaya nos había anunciado de repente, cuando habíamos hecho este acuerdo con Maggie, que venía a la Argentina, y es la persona a cargo de todo el área educativa de la India de Brahma Kumaris. Entonces, bueno, después canceló su viaje porque no consiguió la visa para Argentina. Así que bueno, volvimos a nuestro plan original con Maggie, que lo habíamos planeado con mucha anticipación. Así que bueno, feliz les doy esta explicación porque en el folleto decía una cosa y ustedes ya se esperaban ver a un hombre y tienen a esta amorosa dama. Entonces, Maggie, feliz de tenerte aquí, y la idea es que hagamos un diálogo. El tema es como la importancia de la meditación en la educación, y de alguna manera
como tendencia, ¿no? Están viendo esta emergente, introducir en el proceso educativo prácticas espirituales, herramientas espirituales que ayuden a crear un clima más favorable. Entonces, en primer lugar me gustaría preguntarte, ¿qué te llevó a vos a ser docente? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Moira. La verdad que para mí, para contestar esto, quiero decirte que es un honor poder estar acá. Creo que, sin ir muy lejos, lo que me despertó mi vocación, a los 19 años, me llamaron para ver si quería dar clases en un colegio. Mi camino no iba para la educación, iba para la psicología. Y el día que tuve que planificar mi primer clase, tenía que dar inglés a chicos chiquitos, lo primero que dije es: no quiero ser la maestra que tengo adentro, que recibí y que hizo que hoy odiara el colegio. Pues la verdad que yo no tuve una buena experiencia como niña en la escolaridad. Y bueno, y ahí me propuse tratar de que a los chicos les gustaran las clases. Decía, y creo que ahí aprendí a darme cuenta que cuando uno realmente disfruta de lo que hace que los demás también lo disfruten. Cuando terminé ese primer año, no me quería ir, quería que siguiera, y los chicos tampoco querían dejar de que yo fuese su maestra, y creo que pasó por ahí más que nada, ¿no? Eso como algo anecdótico. Después, esta pregunta me la volví a hacer no una, muchísimas veces, porque es esa pregunta la que hace que todo el tiempo tome conciencia de que hay que estar despierto. Y hace como 10 años tuve la enorme oportunidad de poder liderar un proyecto educativo en un colegio que recién empezaba, y cuando me dieron esa oportunidad, ahí tomé conciencia de que realmente no sabía si estaba preparada para poder liderar un proyecto así, porque me di cuenta que lo más difícil en estos roles es eso que para mí, como docente, lo tenía en el alma, poder hacer que también los docentes lo pudieran tener en el alma. Y me tomé conciencia de que eso no se puede imponer. Y ahí dije, si no se puede imponer, ¿cómo se trabaja para lograr que los docentes realmente se enamoren? Los que están enamorados, que sigan enamorados, pero los que no están enamorados puedan tener esta gran responsabilidad y conciencia de lo que significa ser maestro. Cuanto más chico es un chico, es al revés de lo que todos de lo que pensamos, ¿no? Cuanto más chico es un chico, más formación tenemos que tener nosotros. Y quizás no nos referimos a la formación académica, ¿no? Sino a la formación justamente espiritual y como personas, porque los chicos son vulnerables y los chicos con una sonrisa, el primer día que te ven, se entregan al 100% a decirte qué vamos a hacer y qué vamos a aprender. Y esa sonrisa el primer día, el gran desafío de un docente es que esa sonrisa se sostenga todo el año, ¿no? Y el gran desafío de un director es lograr que también esa sonrisa la tengan los líderes que están dentro del aula, que son los docentes, ¿no? Maggie, sé que estás introduciendo un cambio importante. Antes de que nos cuentes qué estás haciendo en particular, qué cambio para vos, de acuerdo a tu sueño, ¿no? Cómo mantener esa sonrisa, qué cambio ves que requiere la educación.
Yo creo que el cambio es ser conscientes del enorme poder que tenemos como educadores y que estamos transitando un cambio paradigmático en la sociedad que tenemos que transitarlo con calma. Y quizás la sociedad en la que transitamos y la escuela es un modelo de esta sociedad, nos lleva a que justamente en lo que menos podamos tomar conciencia o poder trabajar es en el poder ser, digamos, no trabajar. Hay un cuentito, es un cuentito rápido que siempre lo tengo en mente. Creo que a veces los cuentos dicen mucho más que las palabras. Había un peregrino que estaba caminando y se encontró un montón de gente trabajando, no sé si lo conocen, y pregunta a uno de los que estaban trabajando: ¿qué estás haciendo? Y esa persona le dice: me estoy ganando la vida. No satisfecho con esta respuesta, el peregrino continúa viendo cómo trabajaban y le pregunta a una segunda persona: ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando para mi familia, para mantener a mis hijos. No satisfecho, siguió. Y llega a una última persona y le pregunta: ¿qué estás haciendo? Y esta persona se para, lo mira y con una sonrisa de oreja a oreja contesta: estamos haciendo una catedral. Y creo que en esta respuesta resume un poco lo que vos decís, ¿no? Creo que falta más sonrisa, falta tener en claro el propósito, el para qué educamos, y tomar conciencia que esto no lo hacemos solos. No se puede hablar en singular, sino que hay que hablar en plural. Porque hoy, sin equipo, sin una unidad integrada de potencialidades, no podemos llegar a ningún lado, ¿no? Y quizás el gran desafío es tomar conciencia que desde la formación que tenemos, desde el paradigma para la homogeneidad, desde la cual hemos sido formada, y yo soy un fiel reflejo de eso, no nos han educado para poder trabajar con otros, ¿no? Sino en un lugar donde hay personas, pero cada uno con su librito dentro del aula, haciendo lo que se puede, o lo que puede, ¿no? Maggie, y contanos un poco, has tenido como el coraje de abrir las puertas a una gran posibilidad que vos le llamás un nuevo paradigma en la educación. Contanos un poco qué se proponen, cómo lo están haciendo. Hace unos años atrás, como te contaba, yo trabajaba en un colegio en Villa La Angostura, que también recién se iniciaba. Y bueno, cuando un proyecto empieza, tenés la ventaja de que hay cosas nuevas que se pueden llevar, pero bueno, también a veces la dificultad justamente de poder crear algo nuevo sin la experiencia previa, ¿no? En esa experiencia pudimos, con un grupo de personas que trabajábamos juntas, iniciarnos en lo que era la educación emocional en este colegio. Y más que nada si tengo que definir qué es la educación emocional, diría que lo más importante es poder que los chicos puedan ser conscientes de lo que les pasa para poder ser ellos los dueños de sus emociones y poder desarrollar las habilidades sociales para poder justamente vivir en paz, ¿no? Y eso requiere de mucho autoconocimiento, de mucha mirada interior, y para eso necesitamos frenar,
poder pensar con ellos sobre lo que sienten, sobre lo que viven y sobre lo que también les despierta el conocimiento, ¿no? Estamos hoy frente a un nuevo sujeto de educación. Esa experiencia a mí por lo menos me hizo tomar mucha conciencia, y creo que también el volcán y la visita de ustedes cuando fueron a la Angostura, ¿no? De cuán importante es, más que dar, poder mirar para adentro y poder ver qué es lo que nosotros podemos desarrollar para que después los mismos chicos también puedan hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, tomamos conciencia de que en realidad no hay ningún cambio posible si no hay primero un cambio como nosotros como educadores, ¿no? Y quizás lo que más hay que trabajar es con el docente, ¿no? Nosotros como personas primero. Así que bueno, en el colegio donde estoy ahora en este momento estamos tratando justamente de poder reflexionar sobre nuestras prácticas, sobre las cosas que nos van bien, las cosas que nos van mal, poder reflexionar en equipo, permitirnos cometer errores, planificar juntos una clase y que después entre pares nos vayamos a observar para ver cómo enseñamos, y con esas observaciones volvemos a juntarnos y trabajamos no tanto en el contenido de lo que dimos, sino en si tuvo o no sentido para los chicos lo que pudimos trabajar, ¿no? Si pudimos cumplir con nuestro propósito, por ejemplo, de que los chicos puedan desenvolverse en forma autónoma, más allá de lo que se trabaje, ¿no? Y por supuesto, cómo nos sentimos nosotros como docentes frente a esta experiencia de que nos vengan a observar, de que podamos compartir juntos una experiencia de planificación y bueno, y de tratar de ver cómo podemos lograr que los chicos se motiven y que esa sonrisa dure todo el año, ¿no? Que estén motivados por aprender. Este es nuestro gran desafío. Es interesante, ¿no? Que generen un espacio que comparten, porque es como que nadie te da la fórmula del éxito generalmente, ¿no? Y aquí hay un grupo de líderes, de educadores que abren las puertas a ser observados. A veces cuando queremos hacer algo nuevo buscamos cierta privacidad o ciertas garantías, ¿no? A veces para probar a ver cómo sale, y por lo cual pensaba qué importancia tiene, que también te he escuchado hablar de como que se propone crecer todos juntos, ¿no? Y entonces, ¿cómo conciben ustedes la unidad cuando alguien entra y después te observa la clase, te aporta? ¿Cómo entienden ustedes y qué desafía la unidad que tienen como equipo en esta idea que comparten, esta visión que comparten? En realidad tratamos de trabajar sobre estrategias. Las estrategias las pensamos en forma conjunta y bueno, y ponemos sobre la mesa, bueno, cómo nos sentimos durante esto, ¿no? ¿Quién quiere ser observado en el aula, pero no como docente o como persona, sino como puesta en práctica de una estrategia que hemos pensado en forma conjunta? Y teniendo en claro que lo más importante es, esto va a tener sentido si podemos extraer aprendizajes. Y quizás el mayor aprendizaje no venga de los aciertos, sino de los errores. Cuando abrimos la puerta para el error es cuando nos animamos a poder participar. Y creo que también, y aquí sí tenemos una gran responsabilidad los que estamos liderando, de entender cuál es el concepto de autoridad que debemos desarrollar, ¿no? Y en este sentido, bueno, esto ya lo hemos dicho en algunas oportunidades, autoridad etimológicamente significa hacer crecer al otro, poder enriquecerlo, auxiliarlo, hacer magnificar al otro.
Y desde ese lugar, nosotros los coordinadores, porque esto lo hacíamos no solamente yo, sino también la coordinadora de inglés, cuando los docentes, cuando se planifica una clase y van a observar, nosotras auxiliamos yendo al aula, para que los docentes no tengan que observar en sus horas libres. O sea, respetamos mucho el tiempo del docente. Cuando el docente siente que su tiempo es respetado, el compromiso es mucho mayor, y les puedo asegurar que ellos se transforman en líderes nuestros. O sea, nos enseñan mucho más de lo que nosotros podemos dar. Y a veces uno que tiene esas ganas de controlar y de imponer y de decir, no, porque hay que hacer esto. Cuando uno aprende a soltar, te das cuenta que la otra persona se convierte en un maestro que te enseña mucho más de lo que vos creías que le podías enseñar. Y esta modalidad de trabajo, la idea es, en la medida en que la vayamos haciendo como equipo nosotros, ir plasmándola con los chicos de a poco, ¿no? Y acá entra otro tema, que es el tema del tiempo. De que estos cambios son cambios a largo plazo, pero hay que tener como el puntito, ¿no? Siempre mirando, de tener la mirada puesta hacia dónde queremos llegar. Y tener un plan de acción, pero saber que este plan de acción no puede durar un año. Es un plan de acción, por lo menos de acá a 5 años como mínimo, y hay que tener en cuenta que sí o sí necesitamos programar espacios de silencio y espacios de reflexión. De reflexión que nos lleven a la acción, y de esa acción a la evaluación, y volvemos de vuelta a la reflexión, ¿no? Y es como una espiral, y a medida que vamos avanzando sin darnos cuenta, lo que al principio nos preocupaba deja de ser una preocupación y pasa a ser un pequeño paso que empezamos a dar. En educación muchas veces las teorías se ponen de moda, hacemos un curso y venimos empapados y queremos aplicar todo lo que aprendimos en el curso, y después en el tiempo esas cosas se olvidan. Uno de los desafíos fue: tratemos de ver de todo lo que venimos incorporando qué pudimos hacer. Y lo que pudimos hacer, ¿por qué lo pudimos hacer? Y lo que no pudimos hacer, ¿por qué no lo pudimos hacer? Y lo que más sale es que ya hoy nada podemos hacerlo solos. O sea, si realmente queremos lograr verdaderos cambios, hay que dejar el ego. Hay que dejar el ego y hay que aprender a entender que tenemos limitaciones, y que justamente esas limitaciones se van a transformar en fortalezas en la medida que aprendamos a aprender del otro, ¿no? Este es el gran desafío. Pero también cuando uno empieza a experimentar ese aprendizaje, te vas dando cuenta de lo que te enriquece. Y bueno, para eso no hemos sido preparados, y creo que en el trabajo de concientización sobre lo que implica este trabajo es en lo que hoy más hay que poder trabajar, teniendo en cuenta de que el sistema no nos ayuda. Wow, interesante, ¿no? Contame, Maggie, cuando ustedes trabajan con silencio, ¿de qué manera impacta a los niños? O sea, ¿cómo ellos lo viven? Los chicos son los que más piden silencio. Increíble, ¿no? Estamos recién iniciándonos y estamos primero trabajándolo nosotros como equipo. Todas las reuniones tratamos de empezarlas siempre con algún CD de los que ustedes traen o con algún minuto de silencio. Es increíble cómo entramos a las reuniones hablando de lo cotidiano, y cuando empezamos a parar, el mismo docente toma conciencia de lo que se necesita ese silencio, para poder poner la mirada no en el emergente, sino en lo que realmente necesitamos trabajar.
Y bueno, y con los chicos también. Con los chicos, ahora por ejemplo, algo práctico que estamos haciendo, que lo compartí el otro día, una vez por semana, son 180 chicos que tenemos en primaria. Cuando izamos la bandera, esta tradición que seguimos haciendo, terminamos de izar la bandera y nos sentamos todos en un semicírculo. Y bueno, y ahí ellos ya saben, cuando estoy yo, quien esté, hacemos y ya saben que eso es el inicio del silencio. Cuando están todos en silencio, ahí les decimos: bueno chicos, sabemos que hoy es la formación especial, le ponemos un nombre, es el momento de poder cerrar los ojos para poder mirar por dentro y ver cómo estamos transitando esta semana, qué cosas podemos agradecer, qué cosas sentimos que nos están haciendo ser mejores personas. Bueno, tratamos de hablar en el lenguaje de ellos. A veces traemos alguna frase de alguna persona conocida, como por ejemplo la Madre Teresa, esto de hacer pequeñas cosas pero con mucho amor. Lo hemos trabajado un montón y ahí decimos, bueno, a ver, ¿quién pudo esta semana hacer algo pequeño pero con mucho amor? ¿O quién recibió de alguien algo pequeño pero con mucho amor? Y no les miento, no saben las cosas que salen de los chicos. Al principio costaba, se reían, a algunos les daba vergüenza, pero cuando uno, y ahí bueno, obviamente me ayudaban ayudamos todo el equipo, ¿no? Empezamos los adultos a contar pequeñas cosas que nos van pasando, y cuando los chicos ya ven que los adultos lo transitamos con esa seriedad y con esa responsabilidad y con esa importancia, los mismos chicos son los primeros en que empiezan a participar desde ese lugar. Y bueno, y ahí salen cosas increíbles, la verdad que conmueven, que nos movilicen, y está buenísimo porque todas nos sentimos como que, bueno, esto vale la pena, ¿no? Porque muchas veces estas cosas nos hacen perder el tiempo y no llego con el programa, no llego con los contenidos, y sin embargo, si no le damos tiempo a esto, volvemos a la pregunta que vos me hiciste: ¿para qué educamos? Y bueno, este es el gran desafío hoy, ¿no? Poder preguntarnos ¿para qué educamos? Porque hoy esta pregunta es poderosa, porque estamos transitando un cambio realmente vertiginoso, ¿no? Maggie nos hizo hacer un ejercicio. El día sábado tuvimos un encuentro para educadores aquí, nos pidió a todos que nos pusiéramos de a dos y nos hizo esta pregunta. Nos pidió que durante 2 minutos nos preguntáramos primero uno al otro y después viceversa: ¿para qué educás? ¿No? En 2 minutos creo que lo deben haber preguntado como 10 veces, y cada vez salía algo más y más profundo, ¿no? El propósito es alucinante. Si yo te pregunto 3 veces, Maggie, ¿vos para qué educás? ¿Para qué educo? Para mí, yo educo para poder ayudar, esto por lo menos desde mi intención, ¿no? A que la persona que tengo enfrente pueda dar lo mejor de sí misma. ¿Para qué educás, Maggie? Para hacer luz, y que mi luz ilumine, y con al 2 fuegos o 2 luces juntarse, la luz se hace más fuerte y me ilumina más a mí. ¿Para qué educás? Para ser feliz. A mí me hace muy feliz trabajar en esto. Y creo que en esa búsqueda de mi felicidad encuentro mi esencia y mi ser. Yo a través de la educación siento que me realizo y que
esta vida esta es mi misión. Y es increíble, ¿no? Pero a veces cuando ves un pequeño... Cuento algo, anécdotas creo que son las mejores. Había una vez, estábamos con un grupo de primer grado, habíamos trabajado en un taller el tema de las emociones. Los chicos tenían que aprender a identificar emociones y nombrarlas. Y bueno, en un primer grado nos ayudamos mucho con cosas gráficas, habían hecho las caritas típicas, ¿no? De triste, contento, enojado. A veces empezás con las básicas y después vas avanzando en emociones más complejas, como por ejemplo lo que es la ambivalencia, etcétera, etcétera, ¿no? Con el fin de que ellos, una vez que identifican sus emociones, después pueden tomar conciencia de que una cosa es lo que siento, que eso no se puede juzgar, pero sí podemos saber si es correcto o no la forma en como yo manejo lo que siento, que eso es a donde apuntamos en lo que es cuando surgen conflictos y hay que resolverlos. Entonces, bueno, estábamos haciendo la fila para irnos, salir ordenados del aula, y siempre pasan las típicas peleas de dos chicos que se pelean por el lugar. Entonces se empezaron a pelear bastante, o sea, la emoción de la bronca salió muy fuerte, y entonces ahí los miramos y les dijimos, a ver, lo que están sintiendo en este momento es una emoción que ustedes van a tener que aprender a manejar. Fíjense lo que hacen. No le dijimos nada más que esto. Entonces uno de los chicos me miró con muchísima bronca, se fue de la fila, fue a donde tenía su mochila, abrió la mochila, sacó el cuaderno con un sobre que tenían todas las caritas, sacó todas las caritas, vino y me dijo, estoy así, y me puso la carita de muy furioso. Creemos que en ese lapso, ¿no? Él pudo controlar su enojo, ponerle nombre y venir a mostrármelo como diciendo, ¿ahora qué hago, no? Pero bueno, es el inicio, ¿no? de este poder ser consciente de lo que uno hace y es, ¿no? Con lo que va sintiendo y haciendo. Y en este sentido, el hecho de poder sistemáticamente brindar un espacio para poder reflexionar sobre esto fue lo que empezó a dar estos pequeños frutos, ¿no? Que si se sostienen en el tiempo, bueno, esta persona cuando llegue a sexto grado es como lo que ustedes nos contaban de la bomba, ¿no? La bomba es la explosión, la mecha, cuanto más larga, más tarda en explotar. Bueno, la idea es justamente trabajar para que esta mecha cada vez sea más larga, ¿no? Bueno, buenísimo. Otra pregunta que se me ocurre es ¿qué necesitan en este cambio? Porque creo que hay un dilema importante entre la familia y el colegio, ¿no? Entonces, lo estoy charlando con un grupo de docentes, decían, si no podemos resolver esto, es muy difícil introducir cambios en el aula y que no generen estas dicotomías o estos clashes, ¿no? Con el hogar. ¿Qué necesitan en este momento de este cambio que están ustedes introduciendo en el colegio de los padres? ¿Cómo los padres pueden ser parte de esto, ¿no? ¿O cómo le aportan a esto? Es crucial tu pregunta, porque estos cambios no se pueden dar sin la familia, ¿no? Lo que pasa que también las familias tienen que de a poquito ir conociendo o empapándose de esta mirada. Y bueno, desde este lugar hay que ir de a poco generando espacios de reflexión sobre estos temas. Y bueno, nosotros estamos de a poquito empezando a hacer reuniones de padres donde justamente trabajamos
no cosas que tienen que ver con lo académico, sino cosas que tienen que ver justamente con conflictos grupales, con el tiempo que nos toca vivir, y en esas reuniones aprovechamos para poder de a poco ir reflexionando sobre, quiénes son hoy sus hijos, que son nuestros sujetos de educación, y cómo como colegio tenemos que actuar. Muchos de los conflictos, se van a reír, pero muchos conflictos que tenemos hoy en día tienen que ver con los mensajes de WhatsApp entre padres, por ejemplo. Confusiones. Llega un chico a la casa y dice, mamá, me peleé con fulanito, me hicieron esto, y en vez de ir a las fuentes o tratar de ver qué fue lo que pasó, el papá lo primero que hace es en el WhatsApp, o la mamá, ¿no? Me refiero a nivel general, con el WhatsApp empieza a preguntar y se empiezan a armar unos... Esto parece una cosa, una pavada, pero estas son cosas que están pasando. Todo el tema de las redes sociales hoy es algo que nos descoloca a todos los educadores y para el cual no hemos sido preparados. Y esto hay que trabajarlo muchísimo, ¿no? Como algo básico. Después, por supuesto, desde esta mirada básica ir a la profundidad de entender que hoy el conocimiento los chicos con un solo clic lo tienen y que hoy más que nunca lo que tenemos que trabajar justamente es la formación de criterio y de poder justamente trabajar valores para que ellos puedan ser dueños de cómo manejan esa información, ¿no? Y eso no es fácil. No es fácil porque para los padres tampoco es fácil. Los papás siguen midiendo muchas veces la cantidad de contenidos que tienen que saber los chicos por la cantidad de cuadernos que escriben, o carpetas, ¿no? O ejercicios, o tareas que se llevan. Y están mucho tiempo en el aula los chicos, hoy sentados. Y hoy son chicos que manejan un montón son multifuncionales, ¿no? Esto no lo digo yo. Pueden estar con el iPod, con el teléfono, mirando televisión, contestándole a un amigo, dibujando y escuchando la conversación que tenemos, y los tenemos mucho tiempo sentados. Y obviamente estos chicos mucho tiempo sentados no pueden estar y empezamos a ponerles etiquetas. Entonces, por eso es un cambio de mucha reflexión y de mucha formación como padres, como docentes, como comunidad. Y la escuela y la familia hoy tienen que trabajar en forma conjunta, también tienen que formar un equipo. Es interesante esto cuando decís, los estamos exponiendo en realidad algo que no es natural, ¿no? Estar horas y horas quietos, haciendo lo que les dicen no es muy natural, ¿no? Es un poco lo que construimos, pero nos están diciendo de mil maneras que no les sirve, que no les resulta. Entonces este cambio lleva mucho coraje y mucha humildad, entender que el modelo está equivocado, ¿no? Y dejar entrar algo nuevo, diferente, es bastante desafiante, ¿no? Pero bueno, ustedes vienen abriendo un camino muy interesante. Yo pensaba cómo fui educada yo. Tuve la fortuna de ir a un colegio donde éramos muy poquitos alumnos y teníamos una educación personalizada. En la parte de español éramos como 30 chicas o algo así, y en la parte de inglés éramos 5. Y nuestra directora, a quien hoy, yo pensaba cómo la educación en realidad es lo que se sella para siempre en el corazón de un niño, que no tiene que ver con los contenidos, sino con qué presencia fuiste en ese momento, ¿no? Entonces, me acuerdo que ella nos enseñaba historia y literatura, y era tan divertida. Nos leía libros con todos los acentos. Éramos 5 chicas sentadas alrededor de un fueguito, porque nos tocaba en una sala que tenía una chimenea, y siempre nos dejaba en un suspenso. Para nosotros la clase de literatura era tan entretenida
decíamos, Mrs. Norman, terminar un poquito más, ¿no? La clase que viene. Es como que nos dejaba, no llegaríamos por ningún motivo tarde. Pero además, ella sabía que ella creaba como magia en el aula. Yo me acuerdo cuando nos contaba la historia, esto era en inglés, la historia nunca se repite, nunca hacen dos veces la misma, ¿no? Y eso yo veía como un contraste bastante diferente, que en español siempre me enseñaban lo mismo, en cada grado era la misma historia. Y yo encontraba tan divertido, pero nos enseñaba, lo hacía tan interesante, y es como que el tema de las notas era tan secundario. Después nos tomaba exámenes, por supuesto, pero yo no me puedo olvidar nunca lo que ella representaba. Yo estaba pupila en un colegio y yo le decía a Maggie que nosotros teníamos como un sentido de orgullo de la directora que teníamos, que nadie podía hablarnos mal de ella. Cuando mis padres se quejaban, nosotros le decíamos, no puedes hablar así de Mrs. Norman. Ella tenía, era como una madre, hacía algo muy interesante, que nos ponía a las chicas en las mesas, en el comedor, nos rotaba cada 15 días a diferentes mesas, y cada día nos rotaba en la propia mesa, cada día, para que ella se sentara siempre al lado de una niña diferente. Nos conocía, nos preguntaba, se interesaba, era realmente fascinante, ¿no? Y yo la verdad es que pienso que me quedó a mí de todo lo que me brindaron, es como que tengo una mirada tan elevada de mis maestros. Sobre todo reconozco más a los del colegio inglés, ¿no? Que eran menos y eran con los que nosotros vivíamos, pero significaban esto, ¿no? Este compañerismo, donde nos llevaban a caminar, había mucha aventura también, ¿no? Pero era como algo muy cercano. No me acuerdo para nada de rigor académico, para nada, era una convivencia, ¿no? Y siempre sentí una gran fortuna. De hecho, viajando por el mundo de Brahma Kumaris, hemos capacitado a tantos docentes en diferentes programas de valores, y yo me acuerdo de escribirle a Mrs. Norman y decirle, yo he conocido tantos docentes, pero nunca había alguien como tú. Y ella me contestó una cosa tan linda, ¿no? Hoy tiene 90 años, vive en Australia, todas las chicas le escribimos, todas estamos en contacto con ella, pero piensa qué significó, ¿no? En la vida de todos estos niños, ¿no? Entonces, por dónde pasa la educación, ¿no? Sobre todo cuando está esta honestidad de ver que el cambio empieza por uno, ¿no? Pero a mí lo que me marcó de Mrs. Norman era cómo ella nos veía. Ella tenía un orgullo cuando venían los padres al cole y ella le hablaba a los padres quiénes eran estas chicas. Nos escribió un himno que éramos diosas. Era muy divertida la letra, quería ser con humor, ¿no? Pero era como que ella tenía las mejores chicas. Y es como que los padres tenían, capaz que a alguna les pasaría alguna factura de las cosas que haríamos, yo era traviesa, pero la mirada que ella tenía de nosotros era tan genial, y cómo nosotros pensábamos de ella, ¿no? Eso también veo como donde la meditación hace una gran diferencia, y es en cómo no solamente aprendemos a mirarnos a nosotros mismos. Por eso lo que ustedes hacen, un equipo docente que haga momentos de silencio, de introspección, ¿no? Donde se valoran uno al otro, es como una emergente muy interesante, porque eso que están teniendo ustedes una por la otra se lo transfieren también a los chicos. Y en esto, cuanto más vamos hacia adentro y empezamos a ver nuestro potencial, cambia nuestra mirada de nosotros mismos, y eso cambia entonces la mirada del otro. ¿Sí? Me acuerdo cuando empezamos con la educación en valores en el año 95, que había sucedido la reforma educativa de España y empezó a penetrar nuestra región desde México para abajo. En Brahma Kumaris creamos esta iniciativa que digamos, el foco era ver que los niños no son cajitas vacías que hay que llenarlas de contenido, sino que son seres completos, que tienen todo para dar,
y que entonces Valores para Vivir se proponía empoderar a los educadores para que pudieran crear el clima de aprendizaje. Los niños no necesitan mucho contenido, necesitan un espacio donde expresar lo que traen adentro, ¿no? Y es como que uno va al colegio para construir su historia, ¿no? Pero va uno a construir su historia y el colegio te aporta, ¿no? Pero me parece muy interesante lo que ustedes hacen, Maggie, que es una educación en la que la voz del niño cuenta. ¿Cómo es que para ustedes, cómo participa un niño? Vos decías, los niños participan en la toma de decisiones, ¿no? Dijiste en una de las reuniones. ¿Cómo involucran ustedes? Es diferente, ¿no? De los chicos acostumbrados a que les digan todo, a que les pasen contenidos. ¿De qué manera? Mira, nosotros, hay muchas cosas que dijiste que me fueron haciendo, me iba preguntando, ¿no? Lo que primero dijiste es esto de escuchar. Qué difícil hoy es escuchar. Y si realmente escuchamos hoy a los chicos, nos damos cuenta que lo que más necesitan son docentes que hablen cada vez menos y justamente trabajen sobre la autoestima de ellos para que ellos puedan volver a confiar en esto de la autoestima. Es fundamental, ¿no? Esto de tomar decisiones es muy curioso porque todos, cuando empezamos a ver en qué momento nosotros, históricamente, uno de los objetivos de la educación es que los chicos puedan desenvolverse en forma autónoma. Cuando empezamos a poner estos objetivos en el día a día y a preguntarnos en qué momento de nuestra planificación realmente los chicos toman decisiones y se mueven con autonomía, en qué momento de nuestra planificación incluimos lo emocional. Si sabemos que la vida, somos uno, ¿cómo lo trabajamos esto en el aula? ¿En qué momento de nuestra planificación tenemos en cuenta que los chicos son multifuncionales y no pueden estar tanto tiempo sentados? Ahí empezaron a salir los conflictos, porque lo que veíamos es que realmente en nuestras planificaciones esos momentos así no están. Pero lo más interesante de esto, y yo soy la primera en que lo hice, fue creer que sí estaba. Creer que sí estaba. Reconocieron que no estaba y vos empezaste a creer que sí está. No, siempre dijimos, no, yo siempre trabajo, les hago, los chicos deciden, toman sus decisiones, nosotros somos, en esta clase se enseña con democracia, o sea, como si la democracia se impusiera, ¿no? Estas incoherencias que traemos adentro son las que hoy hay que poner sobre la mesa, porque justamente lo que estamos trabajando, viendo, es que hay como dos paradigmas, uno que está emergiendo y otro que sobre otro que ya tiene que transformarse, ¿no? Cuando hablamos de transformar, quiere decir que no hay que dejar, no es que nada del otro paradigma nos sirva, pero sí hay que transformarlo para que pueda adaptarse a una nueva forma de aprender y de educar. Hoy el docente, como vos decías, ya no da más, no puede ser dar conocimiento. Antes se consideraba proceso de enseñanza y aprendizaje iban de la mano. Hoy ya se habla de, por un lado, el proceso de enseñanza, por el otro lado, el proceso de aprendizaje, porque no todo lo que yo enseño es garantía de que el chico lo aprenda. Entonces, justamente lo que hay que tratar es de tomar conciencia de que el rol del educador hoy es mucho más es más profundo y de una gran responsabilidad, que por eso hay que trabajar en la formación de estas habilidades, de poder ser consciente del enorme poder que podemos tener para que los chicos realmente puedan lograr aprender, porque hoy ya no basta con enseñar. Es más, tienen los tutoriales en internet, cualquier contenido lo aprenden. No sé si vieron
a propósito de lo que está diciendo Maggie, esta noticia, yo vi una entrevista al intendente Pose, que ha declarado de política de Estado la meditación en el colegio en San Isidro, ¿no es cierto? Y es muy interesante como emergente y posibilidad, porque lo que se proponen es contrarrestar la violencia. Y es interesante ver que el gobierno asuma que necesita espiritualidad, porque la violencia es un problema espiritual. No es con la academia que podemos devolverle la calma al aula. Necesitamos una fuerza diferente. Pero entonces, ¿por dónde empezar, no? Porque difícilmente los chicos mediten si sus maestros no lo hacen, porque ellos simplemente modelan, reflejan el modelo que están viendo, ¿no? Y lo que ven en casa, lo que ven en la calle, lo que ven en las películas, lo que ven en el aula, eso es lo que nos devuelven, ¿no? Entonces yo creo que nos podemos sorprender enormemente cuán sensibles son los niños, como vos bien lo decías, en las prácticas de silencio que están haciendo. Nosotros hicimos experiencias muy lindas en Chile hace muchos años con los octavos, que serían como el octavo, séptimo grado, acá no se corresponde, el primer año, ¿no? Entonces, de empezar, cada vez que volvían del recreo, todas las aulas empezaban con 1 minuto de silencio. Y cuando las maestras se olvidaban, los chicos les decían, profe, el silencio, ¿no? Como que el silencio nos pertenece. En Brahma Kumaris tenemos esta experiencia de educar a los niños aprendiendo a meditar en un entorno espiritual. Y es sorprendente, o sea, cómo si los padres lo hacen, naturalmente en el hogar sucede y los chicos se suman. A veces la gente nos pregunta, ¿no? Ya hablábamos con amigos, pero es una pregunta muy recurrente. ¿Ustedes tienen cursos para niños? Y salvo que los padres mediten, ¿ustedes traerían a su hijo acá? ¿Lo dejo en Brahma Kumaris que medite y después lo vengo a buscar? Sería casi raro, ¿no? Entonces es como, creo que es nuestro sueño, niños que mediten, pero empieza realmente con nosotros, ¿no? Empieza dándonos cuenta que porque para un niño o incluso para un adolescente o un joven que necesita concentrarse, estábamos mirando un video de las diferentes generaciones, vieron que, no sé si han visto, proliferan por la internet estos videos que describen los grupos de generaciones, los baby boomers, la generación X, los millennium y los Z. Entonces es como que cada generación, ¿no? Los baby boomers nacieron antes de los años 60. Tenían muchos ideales, pero tenían otro parámetro de qué significaba seguridad para ellos. Pero venía un mundo que debía organizarse de otra manera, un mundo que sería muy expansivo, para lo cual había que ser menos ideal y más concreto. Entonces surge la generación X, que es una generación que es pragmática, que todo busca la practicidad de las cosas, ¿no? Sueñan menos y concretan más. Y entonces eso hizo a nuestro mundo también bastante estructurado y sobre todo muy... cada generación tiene un lado brillante y un lado oscuro, ¿no? Pero los jóvenes de hoy son los millennium, o la generación Y, que en inglés es Y. The Y generation es porque preguntan todo, desafían todo, pero ellos nacen en realidad de los baby boomers, que son soñadores. Entonces para ellos lo más importante es el disfrute, o sea, les gusta el trabajo conectado con el disfrute, el ahora, ¿no? Entonces, y ahí puedes ver, o sea, qué es lo que nos reflejan. No proyectan mucho porque tampoco tienen modelos de mucho éxito. Entonces es como que viven en el ahora, vamos a ver qué pasa. Y todo pasa por el disfrute. Para nosotros genera un clash, ¿no? Nosotros somos todos X o baby boomers. Esta cosa de que no terminan su trabajo porque a las 5 se tienen que ir a jugar al fútbol, un X no dejaría, se llevaría el trabajo a la casa, fueron ellos los que introdujeron esto, horas extras, pagas o no pagas, es muy X, pero ellos dicen, bueno, yo lo hago pero mañana, ¿no? Pero hoy no
pero es que ahora me voy a jugar al fútbol, ¿no? Entonces es como calzan la mochila y se van. Entonces, ok, ese es un lado muy brillante y muy genial porque creen en sus ideas. Y una cosa interesante de los millennials es que no se aferran a la estructura. Ellos migran con ideas, ¿no? Pero, ¿cuál es su gran déficit? No pueden concentrarse. Tienen mucha ansiedad porque viven en un mundo de demasiadas oportunidades, demasiadas posibilidades. Procesan, ellos entran a internet con un tema y pueden ir a parar con cualquier otro. Entonces pueden hacer una multiplicidad de cosas y la generación que les sigue, que son entre 13 y 23, que son los Z, van más rápido, tienen un multiprocesador de información, rápidamente aprenden solos, todo lo aprenden solos, no necesitan que alguien les enseñe, están siempre a un clic de sus respuestas. Entonces, ¿cómo educar a estos chicos, ¿no? Como padres o como docentes o como sociedad? Porque aunque estemos en la calle y no de la mano de un niño, estás modelando algo, ¿no? Entonces todos somos educadores de alguna forma, ¿no? Estamos irradiando un modelo, un ejemplo. Entonces es como esta emergente de meditación en el aula, es una tendencia global, ¿no? Y ya hay muchos colegios que introducen la meditación. Hay una experiencia muy interesante en el Reino Unido que se llama Relax Kids, que lo diseñó una alumna de Brahma Kumaris como un emprendimiento laboral. Y son meditaciones para cada categoría de niños, ¿no? Todas las edades. Y es increíble las cosas que hacen, o sea, cómo los lleva a pensamiento positivo, pero sobre todo a descubrir sus virtudes, a entender que es completo. ¿No? Yo decía, Maggie, con este deseo de contrarrestar la violencia, no pasa por decirle que está mal. Él sabe que está mal porque está infeliz. Pero necesita recuperar esta mirada de que su esencia es pacífica. Y no porque le digan, necesariamente lo va a aceptar, necesita la experiencia. Entonces, es como un laboratorio, va a ser muy interesante ver, ¿no? Digamos, cómo sigue el proyecto de ustedes, cómo esta política se instala, ¿no? Cómo va bajando barreras de resistencia a la necesidad profunda que tenemos de recuperar nuestra paz. Lo natural, lo normal es que seamos tranquilos, que podamos convivir. Puede no ser la generalidad, pero a nosotros nos parece, es normal enojarte porque todo el mundo se enoja. No es normal, es general nomás. Es que estaríamos diciendo, es que no todos, o todos nos quedamos sin gas, todos nos quedamos sin esa fuerza, pero no es normal, porque ¿cómo nos sentimos cuando perdemos ese eje y vivimos en la reacción? ¿No? Los niños están en permanente reacción. Entonces, es como, es un tema espiritual. Y hay diferentes, o sea, en San Isidro van a hacer una experiencia piloto con mindfulness, que es esta práctica budista de atención plena, que busca que la persona se concentre, que desarrolle su capacidad de concentración. Y bueno, desde ahí, Maggie. No, que es verdad que muchas veces somos los docentes también los que estamos todo el tiempo reaccionando frente a los emergentes, ¿no? Porque surgen, esto que vos decís, pasa a ser la cotidianeidad. Y lo más difícil es cuando esta cotidianeidad se naturaliza, ¿no? Y nos acostumbramos a vivir de esta manera. Yo estoy tratando como coordinadora, como líder, antes de irme a dormir, hacerme esta pregunta. ¿Dónde estuvo mi mirada hoy? ¿En los emergentes o en el horizonte, no? Y esta pregunta, trasladarla también al equipo. Eso lo hacemos. Y es increíble cuando damos ese tiempo, a veces las maestras que entran a la reunión diciendo, ay, justo hoy tengo tanto para corregir o tengo tanto para hacer. Y de repente, al poder dar el lugar para preguntarnos esto, y hacer silencio para poder escucharnos, terminamos la reunión diciendo, ay, ¿qué tenía que hacer?
un chico es aburrirse, porque va a poder crear en esos momentos donde se aburre. Lo que nos está faltando es eso, ¿no? Este tiempo para poder frenar, poder pensar, conectarse cada uno con su creatividad. Y este es el desafío de la educación de hoy. Que tampoco tiene que tomar la forma de horas de meditación en el colegio, pero quizás ir introduciendo como gotitas de silencio, ¿no? Es como en nuestras vidas. Nosotros tenemos esta práctica aquí en Brahma Kumari, le llamamos traffic control, ¿no? Que es el control de tráfico de nuestros pensamientos. Y en el año 2006 lo regalamos al mundo en la forma de una campaña por la paz interior, que se lanzó con un evento en Wembley, y aquí en Argentina lo hicimos también, que era, bueno, cada hora hacer una pausa, ¿no? De silencio para reconectar con nuestra propia esencia. Y es algo que podemos hacer. Yo creo que tenemos que desmistificar la idea de la meditación como algo que es para cuando no tengo nada que hacer. Yo tenía una amiga periodista que nos hacía notas y siempre nos ponía con esta posición así, en lugares espectaculares, la persona así como rodeada de naturaleza. Y yo decía, bueno, tenemos que despegar la idea de meditación, que es para cuando tenés todo resuelto, nada que hacer, estás en un lugar fantástico, porque en realidad te tiene que servir para cuando te pegan un bocinazo y te aplasta un colectivo, te tiene que servir cuando estás en el ascensor, que sentís que estás llegando tarde, te tiene que servir para cuando estás en una reunión que no sabes si vas a explotar o si vas a hablar o te vas a callar. Entonces es como nuestra vida, no es meditación, no es algo que tenemos que hacer, es como que tiene todo que ver con cómo quiero ser, ¿no? Y es como, y ahora está de moda decir hago yoga, y está bien, y hacemos, en una parte que sí se hacen las prácticas corporales y todo, pero tenemos que ser yogis. Ser yogis es ser alguien que está despierto, alguien que está conectado, ¿no? Y entonces no es algo que, por momentos sí, hacemos meditaciones sentados, así como cuando acá vienen a las 7 y se hace esa media hora de meditación. Nosotros meditamos muy temprano en la mañana también, es una meditación quieta donde estamos en ese silencio cuando uno se levanta a la mañana temprano o cuando se levanta antes de entrar en la acción. No solo hay un silencio a tu alrededor, pero está el silencio de la incorporalidad, de no estar usando o expresándote a través del cuerpo. Y eso es como cuando estamos en ese silencio, el alma tiene una lucidez increíble. Nuestra percepción, bueno, para nosotros aquí en Brahma Kumari se llama Amrit Vela, horas del néctar. Y tiene horas del néctar porque tiene que ver con que hay una dulzura en el silencio que nos conecta con lo divino que hay en mí y lo divino en la fuente. Para nosotros es el momento de la conversación amorosa con Dios. ¿Vieron como un niño cuando se despierta? Si lo querés hacer jugar, ¿le interesa? No. Si le enchufás la mamadera, ¿le interesa? No. Lo único que quiere es que lo abraces. Lo único que necesita es que lo sostengas. Y esa es también nuestra necesidad. Nuestra necesidad primera es de experimentar amor, de sentirme aceptado, de sentir la certeza de que estoy contenido, ¿no? De una mirada que me eleva. Pero cuando un niñito se te acurruca así, es como, ¿qué estás pensando? Eso es lo que estás sintiendo, ¿qué estás pensando? Es decir, qué divino. O sea, lo que estás irradiando, lo que estás transmitiendo es algo que eleva, ¿no? Y nosotros todos tenemos ese niño interno que necesita ser nutrido, escuchado, atendido, sostenido, abrazado, perdonado, ¿no? Por eso empezar nuestro día con meditación es lo que nos centra, ¿no? Y es una práctica que se puede hacer en casa, con los niños. Puede ser nosotros teníamos en Chile una familia que los chicos iban a una escuela Waldorf.
eran niños músicos, fascinantes. Y los padres eran yogis, venían a nuestro centro. Entonces los 4 se levantaban todos a meditar, ¿no? Y es como los niños tocaban el violín y la madre ponía música, los chiquitos decían, yo toco, ustedes mediten. Entonces él tocaba el violín, ¿no? Era muy interesante. ¿Y por qué no podría suceder, no? Totalmente, y son mucho más felices los chicos así. Cuando uno logra empezar el día con calma, transmitírselos a ellos, los chicos, la sonrisa nace. Si no, se resignan a adaptarse a lo que les toca. Y estamos viendo que hay muchos chicos que no están siendo felices. También se la pasan corriendo, ¿no? Maggie, la meditación no es solo estos momentos. Yo estaba describiendo el primer momento de la mañana, pero meditación es en acción también. Y esa es una gran posibilidad para introducirlo en el colegio, porque meditar es estar despierto, conectado, ¿no? Entonces, esta práctica de no olvidarme qué soy, quién soy. Es como, con metáforas, ¿no? A veces a los niños muy chiquititos les decimos, soy como una estrellita brillante, ¿no? Que está en el centro de la frente. Y los niños son súper sensibles a lo invisible, a la presencia divina, a la comunicación, a hablar, a entregarle, a recibir, ¿no? A aceptar la protección. Entonces es como que en realidad son mucho más permeables a veces que los adultos. No será un problema enseñarle a los niños a meditar. Para esta permeabilidad, un día nos propusimos con los chicos entrar al colegio y saludar. Algo tan básico que se está perdiendo, ¿no? Saludar desde la persona que está en la entrada recibiéndote hasta el portero. Hay una persona que está en la calle, allá yo vivo en Bariloche, y cortan la calle para que puedan bajar los chicos. Bueno, y la mayoría baja y ya están tan acostumbrados a verlo ahí parado que nadie lo saluda. O a decir gracias, o a pedir por favor. Son pequeños detalles, pero estamos cayendo un poco en esto de vivir tan acelerados que nos olvidamos de estas cosas, de estos pequeños detalles que hacen que uno se sienta persona. Y bueno, cuando empezás a trabajar con ellos, son los primeros en poder sostenerlos mucho más que los adultos, ¿no? Y bueno, y esto también de poder estrenar en la acción, en el día a día. El otro día me pasó con un chiquito que estaba peleándose, me ve venir y me dice, Maggie, ¿sabías que pude hacer algo que estuvimos trabajando para no pegar? ¿Y qué hiciste? Cuando me vinieron a burlar, bueno, me pasó algo feo, conté hasta 10 y no reaccioné. No, bueno, pero es una manera de poder empezar a tomar conciencia de cómo estas cosas no se dicen, ¿no? Hay que ponerlas en práctica. Así que, si vemos que la meditación nos lleva al espacio donde puedo hacer la elección, la opción consciente, ¿no? En todas las edades, para él poder elegir no enojarse o no reaccionar, lo tiene que haber hecho sentir muy bien. Y todos vamos descubriendo, ¿no? Que a medida que empiezo a elegir no reaccionar y en cambio responder, estamos recuperando nuestra libertad. Si los niños recuperan el sentido profundo de la libertad, que no tiene que ver con hacer lo que se me da la gana o decir lo que se me da la gana cuando quiero, sino que puedo expresar todo lo que tengo adentro, entonces meditar es algo completamente natural, porque es lo que habilita la libre expresión del potencial del alma, ¿no? Cuando no tiene barreras en la manera en que se ve. No soy incapaz, no soy esto, no soy lo otro, no soy el resultado de mis acciones, no soy tantas etiquetas que voy escuchando, ¿no? Soy esta energía libre, pura, elevada, ¿no? Que se expresa en la mirada, que se expresa en la actitud, que se expresa en las palabras, en mis vibraciones, en mis acciones, ¿no? Como empezar a darnos cuenta quién soy. Entonces meditar es esto, estar despierto, ¿no? Pero no solamente
sentado como una práctica, sino si uno piensa, bueno, ¿cuándo querés estar despierto y conectado? Siempre, no es un ratito, ¿no? Pero es un desafío porque nos hemos acostumbrado a pensar en nosotros mismos como también esto, nuestra mirada hacia los niños. Lo que es pequeño es el frasco chico, pero el alma no es chiquita. El alma es igual, ¿no? Todas las almas son iguales, tienen experiencias diferentes, no necesariamente menos. Tiene experiencias diferentes. Lo que es pequeño es el frasco, pero los niños tienen mucha experiencia y lo vemos cada vez más, ¿no? Entonces, es como, ¿cuál es nuestra mirada? ¿Dónde le pone límites? Simplemente por cómo yo los veo, ¿no? Entonces, yo celebro el que este colegio y este grupo docente haya entendido esta máxima, ¿no? del cambio que empieza conmigo, ¿no? Porque los cambios que están haciendo, y ahí entendemos que no es tan fácil. Nosotros esperamos conductas de los niños que nosotros mismos no tenemos, y que porque estamos en una posición o de autoridad o lo que sea, lo podemos demandar, pero en realidad ellos, como me dijo el otro día un joven, me dijo, la generación Z les lleva 8 segundos saber que estás hablando pavadas y que fuiste. 8 segundos, me sentí en un multiprocesador que procesa a una velocidad, si esto le interesa o no. En 2 minutos, cambió 5 veces de canal y vos quedaste afuera. O sea, es como que cada vez hay más y más sensibilidad a la coherencia, ¿no? ¿Cuántos somos el cambio que queremos ver, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría dejar unos minutitos a preguntas antes de que cerremos con una meditación. Si alguien le quiere hacer una pregunta o alguna reflexión que ustedes quieran compartir. Sí. Hola. ¿Cómo es la devolución de los padres a esta filosofía que están practicando ustedes en ese colegio? No, tenemos de todo, pero por lo general los padres también tienen sed de todo esto. Lo que pasa es que quizás, como decías vos antes, hay que fundamentarlo bien, ¿no? Quizás si uno habla de meditación, lo más probable es que se asusten. Ahora, si uno habla de que hay que tomarse el tiempo para poder trabajar la calma y que los chicos puedan ser autoconscientes de lo que les pasa y poder aprender a controlarse y manejarse, ahí entienden que esto vale la pena, ¿no? ¿Cómo? Sí. No, yo quería preguntar cómo te manejas, si podés ver en un chico alguna conducta o actitud, digamos, más allá de un conflicto con otro chico, alguna actitud que no es, digamos, feliz o sonriente o como que vos... Somos un equipo. Te está diciendo. Estamos trabajando, tenemos psicopedagogas también en el equipo, tenemos, bueno, los docentes que son los más... Y tratamos siempre de, cuando vemos a un chico que no está feliz, primero de buscar un momento para poder dialogar. Y si es necesario, hablamos con la familia y bueno, y se trabaja mucho con la familia y con el chico en forma individual y también a veces, si es necesario, con el grupo también, ¿no? Sí, Julián. ¿Cuál sería el plan para expandir esto y que se pueda realmente tener en todos los colegios del país? Es una visión grande, pero sí, lo dijiste 8.000 veces. Julián. No, ¿cuál sería el plan? Digo, porque no sirve que sea un colegio, si está buenísimo. No, igual pero tampoco es algo nuestro, o sea, es hacia donde va la educación. Lo que pasa es que creo que de a poquito, cada vez, ir haciéndose cada vez más conocido y en algún momento, y tomando conciencia. Un ejemplo absurdo voy a poner, pero ¿se acuerdan cuando fumábamos todos adentro? Y uno nunca se concibió, o sea, yo nunca pensé que íbamos a poder lograr Cabía en la cabeza que no se fume más adentro, pero ¿qué fue lo que hizo? Tomar conciencia. Y bueno, esto, tomar conciencia de que
casita, ¿no? Y que, bueno, la conciencia es meditar, ¿no? Ser, y poder trabajar en esto de ser en todos los colegios. Pero existe. Esto que están haciendo, existe. Yo tengo Sí. hace 54 años que, no, me da vergüenza, existe este colegio, en Vicente López, Instituto Pedro Poveda. Es un cura de las pruebas de Guadix que trajo un método de enseñanza que sin gritos, sin nada, te hacen una cita antes de ingresar a los chicos al colegio. Tengo 24, 22 y 18 egresados de ahí. Y bueno, y fueron todo lo que vos dijiste, yo ya lo viví. Nosotros tenemos Todos seres espectaculares. Es su segunda casa, todos los chicos, imagínate, todos los egresados que hay de 50 años aman ese colegio, es como una casa quinta, no sé qué vivir. Mi hija se enamoró de un profesor, pero bien. primer grado. Como le faltaba la figura del abuelo que no tuvo, pobrecita, no tuvo abuelo, entonces buscaba esa imagen paterna. Entonces, y el chico ese había jugado al vóley conmigo cuando tenía 12 años. Y ella me dice, ay mamá, ¿por qué hay un profesor? Y dice, usted es mi abuelo, Gordero, el apellido. Y no era para ser el abuelo, entonces le bajó. Dice, bueno, usted es mi tío, bueno, usted es como mi papá. Y un día lo llama, porque era enseñanza personalizada, ¿no? Y dice, venga, ¿qué quiere? Lo trataba con respeto, tendría 10 años, mi hija. Usted es un osito de pecho. ¿Qué es eso? Bueno, no es así el amor, pero buen amor que tenía, que lo eligió de padrino de confirmación. Y el hombre tenía fiebre y fue a la confirmación del niño. ¿Querés que te diga algo? En nuestro colegio habían 2 maestras que venían de ese colegio. Y ayudaron a comprar. Así empieza, se contagia. Pero no hay un solo colegio. Hay muchos. Sí, Lo que pasa es que no claro que conocemos. sí. Pero no conocemos porque quizás no hay conciencia. Por eso, esto de hacer conciencia. No hay timbre, no hay campanas, no hay grito. Uno dice, ¿y el chico cómo hace cuando termina el recreo? Se para una maestra y todos se van a avisar al aula, todos en silencio. Hay momentos de normalización, que se sientan en almohadones, todo de primer grado, desde chiquititos. Precioso. De poquito. Y hay muchas experiencias innovadoras de muchos colegios diferentes que trabajan hacia esto, que si se comparten también. Sí. Lo que pasa es que hay que poder justamente compartir, sacarlas afuera y ir de a poquito hacer más conciencia. Y con las familias, con la sociedad, ¿no? Creo que... Bueno, nosotros emprendimos, sí, ¿es una pregunta? Sí, cortita. Sí. Me inquieta esto. Yo tengo una hija adolescente que vengo al sur también, pero que determinó empezar la secundaria y terminarla, está terminando el quinto año, la bandera de todo el colegio. Pero ella padeció todo lo opuesto a lo que vos decís, ¿no? En la ciudad. Entonces, a nivel universitario, tan ambicioso como todos los colegios primarios, jardín, todo bueno, bárbaro, pero ¿cómo? Porque lo que yo veo es el choque entre las instituciones y la familia. Y bueno, ¿cómo hacer en este punto a mi única hija, o sea, para integrarla en universidades, que no sea este pavor que la lanzan al vacío, que bueno, y como es un nivel también de educación, como para empezar a hacer la interacción más allá de la primaria y o secundaria, y hay materias que a veces habilitan a estas pequeñas prácticas dentro de lo que ya se está globalizando. Eso quería decir. Mari, perdón, ¿puedo decir una cosita? Sí. Yo no estoy en contacto con niños, porque ya no es mi tema ahora, pero sí con las mamás. La velocidad del mal camino es terrible, no hay tiempo. Es decir, es bárbaro, pero las que estamos más en la vida espiritual, hemos pasado la época de educar chicos, porque ya hemos vivido las 1001. Entonces, la que estamos escuchando esta conferencia, esta charla, ya nos estamos dando cuenta hace rato. Pero las que están trabajando, las mamás de 40, de 30, están a 1000. Entonces, cuando uno le dice, espera un poquito, dice, basta, no podemos más. Tenemos que estar a las 8 en la oficina, llegamos a las 8 de cualquier nivel, ¿no? Llegamos a la noche, estamos muertas, los chicos empiezan, mi marido, entonces vos cuando le decís,
un ratito en el medio. Es un trabajo, porque los que lo tenemos consciente, es como que ya los tiempos corren. Pero miren, hay una buena noticia, y es que existe algo que se llama masa crítica. En algún momento, lo que estamos, para mí, por ejemplo, volviendo al ejemplo que les di, cuando vi que Pos se declaraba política del Estado, dije, bueno, esto no es el mérito de un intendente, él no se da cuenta que es una masa crítica de tanta gente que está meditando, finalmente él se dio cuenta, sin sacarle el mérito que tiene, pero no es... vamos a ver muchas cosas de este tipo como emergentes en todos los ámbitos, que son el fruto de muchísima gente. ¿Vieron cómo el Día Internacional del Yoga sorprendió felizmente a los medios? No tuvieron ni tiempo de pensar si era bueno o malo, fue. De repente, ¡pum!, miles de personas en el mundo, de todas las culturas y de todos los entornos, hacen yoga. Entonces es como... estamos viendo como una fuerza que cae, que se abrupta, el bullying y las noticias de violencia y de terror en los colegios, es una energía en decadencia, pero al mismo tiempo está este emergente de colegios como el que vos mencionabas, el colegio de Maggie y muchos otros, y también hogares donde los padres meditan y estimulan a sus chicos de otra manera. Lo interesante es que el propio anhelo de que surge del despertar, que es volver a lo original, aquello que hemos perdido, está sucediendo en todas partes. Entonces es como que nos vamos a encontrar en escenas donde va a ser muy natural compartir espacios de silencio, va a ser muy natural hablar de meditación. Mindfulness va a ser un buen trabajo, va a abrir la puerta a muchos lugares donde la gente no se va a sentir amenazada, porque no compite con la religión, si bien es una práctica budista, no compite con las creencias locales, entonces va a ser una parte de gran sensibilización y se complementará con muchas cosas que para las personas naturalmente van a ir como integrando, incorporando y practicando. Es nuestro propio viaje personal de entendimiento, de exploración, de descubrimiento y experiencia la que nos va marcando el camino, ¿no? Y en esto no necesitamos convencer a nadie, porque lo que está claro es que toda la familia humana va a despertar. Es solo una cuestión de tiempo. Es solo una cuestión de tiempo, ¿no? Entonces tenemos diferentes grados de madurez evolutiva y eso es lo que determina cuándo suena tu despertador. Cuando vos decís, hasta acá, esto puede ser diferente, esto no lo quiero más, o estoy disponible para algo que por ahí no sabías, pero decís, wow, voy a probar, y decís, bueno, esto me hace sentido. Nada, algo cortito por la hora, pero a mí me pasó que yo quería, con lo que dice Julián, esto que mis hijos lo vivieran. Cuando acepté que este cambio es a largo plazo y que realmente el sufrimiento de ellos es lo que me hacía tomar conciencia más, o sea, al ver que ellos de repente tenían experiencias que no iban en contra de lo que yo creía que tenía que hacer la educación y me removían y yo decía, ¿por qué les pasan estas cosas? Eso es lo que me sirvió a mí, primero para tomar conciencia de que esto es un cambio a largo plazo y segundo para dejar de querer cambiar y que las cosas de a poco van a ir tomando su rumbo. Lo importante es que ya hay mucha sed y esto está demostrado, por ejemplo, en Human Camp, la cantidad de chicos que aplaudieron experiencias donde realmente lo esencial no pasa por el cuánto sabes, sino por qué calidad de persona sos, ¿no? Cómo sos como persona. Y eso cada vez hay más conciencia de que el éxito en la vida no pasa por lo que uno sabe en cuanto a contenido, sino en cuanto a alma, ¿no? Exacto. Gracias, Maggie. Solo para responder tu pregunta, si yo no sé de alguna universidad que practique o que enseñe meditación, quizás la hay, pero si no, que busque fuera de la universidad. La universidad no será su único espacio de aprendizaje y hay muchos lugares donde se pueda acercar. Por supuesto, bienvenida a nuestros centros. Buenísimo. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Maggie, por...
Ya no lo quería mencionar. Entonces, el colegio Woodville de Bariloche. No, ese es en Bariloche. Bueno, entonces vamos a cerrar con una meditación. Especial agradecimiento a Maggie, que nos ha dedicado todo este tiempo. Nos parece muy importante tu aporte, Maggie, porque nosotros, inspirados un poco por lo que les decía de esta noticia que vimos, iniciamos una iniciativa, parece un poco ridículo decirlo, pero con un grupo de docentes que son alumnos de Brahma Kumaris y con mucha experiencia en meditación y también en educación en valores, y un grupo de amigos, docentes, hombres y mujeres, que se interesaron por crear un espacio destinado a empoderar al educador, y no con el afán de decirles lo que tienen que hacer en el aula. Ellos ya saben. Lo que necesitan es solo reconectar con esa fuerza, esa vitalidad que algún día los llevó a ser docentes, y que puedan conectar con lo mejor de sí para que lo puedan expresar en el aula. O sea, docentes que meditan tendrán alumnos que meditan. Entonces, empezamos el sábado pasado, hicimos nuestro primer encuentro. Maggie también vino ahí a contarles su experiencia. Fue muy lindo porque cuando se juntan los docentes se produce algo muy mágico, y bueno, se aprende de todos. Y bueno, vamos a continuar, así que en algún momento pondremos también en nuestro Facebook, en nuestro mailing, la invitación para que el próximo encuentro de docentes, un espacio para disfrutar, para aprender, y donde también el lenguaje será el arte, porque una de ellas es una artista muy creativa, muy especial, así que esperamos desde ahí hacer un aporte, ¿no? Por lo menos abriendo las puertas a que los docentes que quieran aprender a meditar puedan venir y encontrarse entre colegas y personas afines, ¿no? Al Magisterio de Educación. Al Magisterio de Bueno, entonces vamos a... Bueno, será quizás la visión de alguno de los educadores que lo lleve, ¿no? Pero a veces en los lugares donde a vos te parece que puede suceder el cambio es donde hay más resistencia, ¿no? Es como, quizás hay que rodearlo de luz. Entonces, bueno, hacemos una meditación y vamos a concluir. Entonces, Gustavo, ¿nos vas a poner música? Entonces vamos a sentarnos cómodamente, vamos a respirar profundo y vamos a soltar todo el aire, dejando que el cuerpo esté cómodo y muy relajado. Entonces vamos a llevar nuestra atención hacia nuestro mundo interno, hacia ese espacio detrás de los ojos, donde yo me veo a mí mismo como una energía espiritual, la energía de la vida misma. Soy yo, el alma, quien se expresa a través de este cuerpo. Me expreso a través de la mirada, mis pensamientos son como pequeñas olas de energía. Mis sentimientos son vibraciones que viajan y llegan a otros. Soy yo, el alma, quien se expresa a través de mis palabras y mis acciones. Soy yo, la energía viva. Y me miro profundamente para percibir la fuerza que hay en mí. Es la fuerza que viene del silencio.
de mi ser pacífico. Yo el alma soy paz. Soy la energía suave. De la que surge mi coraje. Soy la energía poderosa que expresa mi determinación. Soy yo, la paz. Soy la energía que expresa mi estabilidad, que me permite vivir en equilibrio. Soy yo, la paz. Yo soy paz y estoy en paz, en silencio. Y puedo ir más y más profundo hacia el silencio. Y me veo libre de todo lo físico, de todo lo temporario. Me veo como una pequeña luz. Soy solo luz, rodeado de silencio. Más allá de todo lo mundano. Soy solo luz en silencio. En la presencia de una energía poderosa del alma suprema, que es solo luz, silencio. Su fuerza me alcanza, me envuelve. Su paz me llena de fuerza. Yo estoy en paz, en la paz de Dios. Sin miedo, sin ninguna inhibición. Silencio. Esta es mi forma original, un alma plena en silencio. En esta conciencia puedo volver con mis pensamientos aquí, a esta dimensión de las acciones, y percibo el movimiento de la respiración, como el aire viene y se va. Puedo abrir los ojos y percibo la luz. Siento la alegría de ser quien soy. Siento la confianza que necesito para expresarme libremente, siendo yo mismo, naturalmente, en paz, con amor.
con alegría. Om Shanti. Om significa yo soy. Shanti significa paz. Om Shanti.